Decimoséptima rosa. Rezar el rosario todos los días con fe, humildad y confianza. Apártate de los malvados, pueblo de Dios, asamblea de predestinados, para escapar de ellos y salvarte en medio de cuantos se condenan por su impiedad, ociosidad y falta de devoción. Decídete sin pérdida de tiempo a rezar con frecuencia el Santo Rosario con fe, humildad, confianza y perseverancia. En primer lugar, si piensas con seriedad en el mandato que nos dio Jesucristo de orar siempre y reflexionas en su ejemplo, en la urgente necesidad que tenemos de la oración, a causa de nuestras tinieblas, ignorancia y debilidad y de la multitud de enemigos que nos persiguen, no te contentarás con rezar el rosario una vez al año, como lo exige la Cofradía del Rosario Perpetuo, ni una vez a la semana, como lo prescribe la del Rosario Ordinario, sino que lo recitarás puntualmente todos los días, como lo pide la del Rosario Cotidiano, aunque no tengas otra obligación que la de salvarte. Jesús les propuso un ejemplo sobre la necesidad de orar siempre sin desanimarse. Estas son palabras eternas de Jesucristo que es preciso creer y practicar si no quieres condenarte. Explícalas como quieras, pero no a la moda, para que no las vivas a la moda. Jesucristo nos dio la verdadera explicación con su ejemplo. Les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo. Pasó la noche en oración con Dios. Como si no le bastara el día, dedicaba también la noche a la oración. Repetía con frecuencia a sus apóstoles estas palabras: estén despiertos y orando. El ser humano es débil, la tentación próxima y continua, y si no oras siempre, caerás en ella. Los apóstoles creyeron que el Señor solo les daba, en otras palabras, no es absolutamente necesario el rosario para salvarte, pero lo cierto es que ayuda. Un consejo: interpretaron erróneamente sus palabras y cayeron en la tentación y en el pecado. A pesar de tener a Jesús en su compañía, estimado cofrade, no es necesario orar tanto ni rezar tantos rosarios si quieres vivir a la moda y condenarte a la moda, es decir, cayendo de tiempo en el pecado mortal para luego confesarte, evitando los pecados groseros y escandalosos y salvando las apariencias. Una corta oración por la mañana y por la tarde, uno que otro rosario impuesto por penitencia, una decena de Ave Marías a la carrera, y cuando te venga en gana, te bastarán para aparecer ante el mundo como un buen cristiano. Si haces menos, te acercas al libertinaje, y si haces más, te aproximas a la singularidad y a la santurronería. Pero es necesario que ores como lo enseñó Jesucristo, sí, como cristiano auténtico que es de verdad, quien de verdad quiere salvarse y caminar tras las huellas de los santos, evitando caer en todo pecado mortal, rompiendo todas las cadenas
y apagando todos los dardos incendiarios de Satanás. Debes al menos rezar diariamente el rosario u otras oraciones equivalentes. Digo al menos porque con el rosario cotidiano alcanzarás cuanto es necesario para evitar el pecado mortal, vencer todas las tentaciones en medio de los torrentes de iniquidad del mundo que arrastran con frecuencia a quienes se creen más seguros en medio de los espíritus malignos, más habilidosos que nunca y que sabiendo que les queda poco tiempo para tentar, lo hacen con mayor astucia y éxito. ¡Qué maravilla de la gracia del Santo Rosario! Poder escapar del mundo, del demonio y de la carne y salvarte para el cielo. Aguda observación de la realidad, una ironía que pinta actitudes siempre renovadas. Si no quieres aceptar lo que te digo, da crédito por lo menos a tu propia experiencia. Respóndeme, ¿eras acaso capaz de evitar ciertos pecados graves que solo tu ceguera te hacía ver como insignificantes cuando te contentabas con esas cortas oraciones hechas como las hace el cristiano mediocre? Abre pues los ojos, ora y ora siempre. Si quieres vivir y morir como santo, sin pecado mortal, por lo menos reza todos los días como hacían los cofrades del Rosario cuando se estableció la cofradía. Más adelante encontrarás la prueba de cuando te digo. La Santísima Virgen, al dar el rosario a Santo Domingo, le ordenó rezarlo y hacerlo todos los días. El santo, por su parte, no recibía en la cofradía a nadie que no tuviera la firme resolución de rezar el rosario diariamente. Si ahora no se exige en la cofradía del rosario ordinario, sino la recitación de un rosario semanal, ello obedece a que se ha apagado el fervor y enfriado la caridad. ¿Qué más se puede pedir a quienes rezan como a pesar suyo? Pero al principio no fue de esa manera. Es preciso además tener en cuenta las tres advertencias. La primera, que si deseas inscribirte Si deseas inscribirte en la cofradía del Rosario Cotidiano y participar en las oraciones y méritos de quienes están en ella, no basta con que te inscribas en la cofradía ni que tomes simplemente la resolución de rezar el rosario todos los días. Tienes que dar tu nombre a quien han sido autorizados para inscribirte en ella. Será conveniente que te confieses y comulgues en esta circunstancia. La razón de esta advertencia es que el rosario ordinario no incluye el cotidiano, aunque este sí al ordinario. La segunda, que absolutamente hablando no hay pecado ni siquiera venial si omites el rosario cotidiano semanal o anual. La tercera, que cuando la enfermedad
obediencia legítima, necesaria o olvido voluntario te impiden rezar el rosario, no pierdas el mérito ni la participación en los rosarios de los demás cofrades. Y por tanto, no es necesario en absoluto que al día siguiente reces los rosarios para cubrir o suplir a los que faltaste sin culpa tuya, según lo debemos suponer. Pero si la enfermedad te permite rezar una parte del rosario, debes rezarla. Felices tus servidores porque están siempre junto a ti. Felices los que habitan en tu casa, te alaban sin cesar. Dichosos, Señor Jesús, los cofrades del rosario cotidiano que permanecen todos los días en torno a ti y en tu casita de Nazaret, al pie de tu cruz y de tu reino, en los cielos, dedicados a contemplar tus misterios gozosos, gloriosos, luminosos, dolorosos, qué felices en la tierra a causa de las gracias que les comunicas, qué dichosos en el cielo, donde te alabarán de manera especialísima por los siglos de los siglos. En segundo lugar, hay que recitar el rosario con fe, conforme a las palabras de Jesucristo. Todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo recibieron. Cree que recibirás de Dios cuanto le pidas y Él te escuchará y te responderá. ¿Qué te sucede si no crees? Hay que pensar que te suceda como creíste. Si a alguno de ustedes le falta la sabiduría, pídala a Dios, pero pídala con fe, recitando el rosario y le será concedida. En el tercer lugar, hay que orar con humildad, como el publicano que estaba de rodillas en tierra y no con una rodilla en el aire o sobre un banco como hacen los orgullosos. Se quedó a la entrada sin atreverse a llegar hasta el fondo del santuario como el fariseo. Tenía los ojos clavados en el suelo sin atreverse a levantarlos al cielo, sin levantar la cabeza ni mirando acá y allá, como el fariseo, golpeándose el pecho, confesándose pecador, implorando perdón. Ten piedad de mí, que soy un pobre pecador, y no como el fariseo que se vanagloriaba de sus buenas obras y despreciaron a los demás. Evita la orgullosa oración del fariseo que volvió a su casa más endurecido y maldito. Imita más bien la humildad del publicano en su oración que le obtuvo el perdón de los pecados. Evita correr en busca de lo extraordinario y pedir a siquiera desear conocimientos excepcionales, visiones, revelaciones y gracias extraordinarias que Dios comunica a veces a algunos santos durante la recitación del rosario. La fe sola es suficiente ahora que el Evangelio y todas las devociones y prácticas de la piedad se hayan suficientemente establecidas.
No omitas nunca la menor parte del rosario en las sequedades, desalientos y decaimientos interiores. Sería señal de orgullo e infidelidad. Como valiente campeón de Jesús y de María, recita el rosario, el Padre Nuestro y el Ave María en medio de la aridez, aunque sin ver, sentir ni gustar, esforzándote cuando puedas por contemplar los misterios, no suspires por los bombones y golosinas de los niños para comer tu pan de cada día, para imitar más perfectamente a Jesús agonizante. Prolonga la recitación de tu rosario precisamente en cuanto más te cueste el rezarlo en medio de tu gran sufrimiento. Jesús oraba más interiormente. Así podrá aplicarse a tu caso lo que se ha dicho de Jesucristo, quien cuando estaba en agonía, oraba más largamente. En cuarto lugar, ora con total confianza, con una confianza fundada en la bondad y generosidad infinita de Dios y en las promesas de Jesucristo. Dios es fuente de agua viva que corre incesantemente en el corazón de los que oran. Jesús es como el pecho del Padre eterno, lleno de gracia y de verdad. Ahora bien, el mayor deseo del Padre respecto de nosotros es comunicarnos las aguas saludables de su gracia y misericordia y nos grita: todos los que tengan sed, vengan a beber agua en la oración. Y si no oras, se queja de que le abandonas. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas. Pedir gracias a Jesucristo es causarle placer, un placer mayor que el que procura a las madres naturales dar a sus hijos el néctar de sus pechos. La oración es el canal de gracia de Dios y a modo de pecho maternal al de Jesucristo. Si no acudes a Él con la plegaria, como deben hacerlo todos los hijos de Dios, Jesucristo no se queja. Amorosamente hasta ahora no han pedido nada. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y les abrirán. Más aún, para animarnos a pedirle con mayor confianza, llega a empeñar su palabra de que el Eterno Padre nos concederá cuanto le pidamos en su nombre.